Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un poco más de lo que es balance de energía y vamos a entrar al tema de lo que es balance de energía con reacción química. ¿Ok? Entonces, vamos primero a resolver este ejercicio que está aquí, que bueno, no sé si también se lo toma en algún taller. Entonces, bueno, nosotros tenemos un mezclador, dice mezclador con calefacción, ingresan las corrientes de aire. Tenemos aire a una temperatura T1 y una corriente de oxígeno puro a T2. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, o sea, o lo primero que nos pide este problema es dibujar un esquema del proceso. Entonces, vamos a hacer aquí el esquema. Y de una vez nos vamos guiando con el texto. Entonces tenemos aquí nuestro esquema, o bueno, nuestro mezclador. Ok, nos dice que entra una corriente de aire. Ok, ustedes pueden directamente poner aquí aire, uy, aire que tiene oxígeno y nitrógeno. Ok, esto entra a una temperatura T1. Ok, y también dice que entra una corriente de solo oxígeno o una corriente T2. Perdón, una temperatura T2. Dice el mezclador tiene dos tuberías de salida por las cuales circula, o sea, tenemos aquí dos corrientes de salida. O sea, esta vendría a ser la corriente 1, esta es la corriente 2, aquí podemos ponerle corriente 3 y acá corriente 4. Ok, en las dos sale oxígeno y nitrógeno y acá también sale oxígeno y nitrógeno. Eh, bueno, cada tubería tiene temperaturas ligeramente distintas, entonces nosotros aquí tenemos una temperatura 3, una temperatura 4. Ok, además se sabe que la composición másica de la corriente 3 aquí, vamos entonces a cambiarlo para definir la composición másica que nos dan. Y a veces cuando nos piden que dibujemos un esquema del proceso, nos piden ya con todos estos datos que están aquí, o sea, toda la información que nos da el propio enunciado. Sería 40%, aquí sería 60%. ¿Ok? La calefacción consiste en un flujo de vapor que ingresa, o sea, aparte de esto, o sea, estas son las corrientes que se van a calentar, y para eso nosotros utilizamos un flujo de vapor que entra a una temperatura 5 y acá a una temperatura 6. ¿Ok? Aquí te lo voy a recordar, o sea, si bien el mezclado ocurre entre las corrientes de entradas, a 1 y 2, ahí obtenemos diferentes composiciones en las corrientes de salida, la 3 y la 4. Esto que está aquí, la 5 y la 6, no se mezcla, solo vapor. Así, parecido al ejercicio que hicimos la semana pasada de análisis de grados de libertad. Entonces, bueno, aquí tenemos vapor. ¿Ok? Entonces dice, bueno, este vendría a ser el esquema 1, ¿verdad? Un ratito. Ok, entonces, en el número 2, o sea, la pregunta 2, nos dice el plantea el balance de energía en el mezclador, o sea, en todo este sistema global. ¿Ok? Menciona lo que asumió para dicho planteamiento. O sea, en este caso, bueno, nosotros podemos ver que es un sistema abierto, lo siento chicos, abierto estacionario, ¿ok? Un ratito. Ok, entonces tenemos, bueno, planteando el balance de energía total, es calor más trabajo, igual el cambio de la entalpía y cambio en la energía, las energías potenciales y cinéticas, ¿ok? Entonces, bueno, como cosas que podemos asumir que, bueno, en este equipo no se realiza trabajo, el trabajo cero, ¿qué más se puede asumir? Que
los cambios en las energías cinéticas y potenciales son despreciables, ¿ok? Y por eso yo tal vez aquí también lo puedo em, simplificar, ¿ok? Y finalmente me quedaría como, bueno, por lo general nos queda la ecuación de balance de energía, que el calor va a ser igual, un ratito, que el calor va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Ok? Ahora, este vendría a ser el planteamiento general, ¿ok? Pero, bueno, tal vez aquí nos dice, nos da un ejemplo, quiere que pongamos como H1, H2, o sea, con respecto a cada una de las corrientes, ¿ok? Entonces así, se haría como, bueno, ustedes tal vez han visto en termo, que el cambio de entalpía, ¿verdad? Este cambio, sabemos que es H final o H de salida, ¿vale? O H de salida, menos H de inicial o H de entrada. ¿Ok? Entonces todo esto, ¿verdad? Quedaría Q va a ser igual a que salida, o sea, las corrientes que salen en este caso van a ser H3 menos H4 menos H6, perdón, todo eso sería sumado, que todo eso corresponde, ok, ok, más y más, todo esto es H final o H de salida menos H de entrada, que vendría a ser en este caso H2 más H1 más H5. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí, chicos, ¿alguien tenga alguna pregunta? Ok, ahora tal vez otra suposición que podemos hacer aquí, porque, bueno, en sí el ejercicio es muy amplio, ¿verdad? O sea, especialmente porque no nos dice nada. Puede ser que o sea, vamos a poner que este es una versión A. Ya, vamos a poner tal vez una versión B, en donde aparte de las suposiciones que hicimos, podemos poner que tal vez el sistema es adiabático. ¿Ok? Porque, bueno, como ya les digo, el, el enunciado no me da mucha pista acerca de si hay calor con el ambiente o no, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Tendría que ser prácticamente lo mismo, simplemente que ahora el delta H vendría a ser cero. Y bueno, vendría a ser lo mismo, salida menos entrada. No sé si hasta ahí, chicos, tengan alguna pregunta. O sea que se podía poner las dos versiones. Sí, cualquiera de las dos, porque igual aquí todo lo que sea, o sea, como ya les digo, el enunciado no me dice específicamente eh, que hay intercambio de calor con el ambiente, o sea, es verdad. Estas corrientes, o sea, esto que está aquí tal vez funcionaría como un mezclador y aparte un intercambiador de calor. Porque el vapor, en este caso, es el que le va a dar o va a calentar esas corrientes, ¿ok? Que se van a mezclar. Pero aparte de eso, puede que una parte de calor se requiere en el mezclador, o tal vez una parte del calor salga del mezclador, que eso no me lo menciona específicamente el enunciado. O puede que tal vez todo el calor de vapor se lo dé a estas corrientes de mezclado y por lo tanto el sistema o sea, se comporte como un sistema diabático. ¿Ok? Entonces por eso tenemos para el caso A, donde sí hay intercambio de calor, que simplemente no sabemos si ese calor entra o sale, por eso bueno, simplemente lo dejamos como Q, y
otra suposición que es que el sistema es adiabático. ¿Ok? En ese caso, entonces, el cambio de entalpía vendría a ser 0, igual a 0. ¿Ok? No sé si alguien más tenga tal vez una pregunta. Ok, entonces vamos a hacer la parte 3. Nos dice que calculemos el CP promedio para la corriente 3. Vamos a poner aquí la corriente 3, está a una temperatura 3, pero tiene 40% de oxígeno, creo, sí, oxígeno y 60% de nitrógeno. Entonces aquí son composiciones básicas. ¿Ok? Entonces este CP promedio, ¿verdad? Acordémonos que cuando nosotros vamos a hacer vamos ya a determinar ese valor de entalpía, ya sea por trayectoria, por el método de trayectorias o el método de temperatura de referencia. Entonces, ese delta H, ¿verdad? Es igual a, bueno, la integral. Voy a poner aquí, voy a poner H específico, que sería el CP de la mezcla por un DT de una temperatura hasta otra temperatura, ¿verdad? Porque bueno, en este caso eso no sabemos. El enunciado me dice que yo determine este CP de mezcla, que también se denomina CP promedio de la mezcla. ¿Por qué de la mezcla? Porque bueno, esta corriente no es pura, tengo oxígeno y nitrógeno. CP promedio de la mezcla. Ahora ustedes me podrán decir, bueno, esto yo tengo oxígeno y nitrógeno, son las composiciones del aire, perdón, son los componentes del aire. ¿Puedo directamente decir que este CP promedio es el del aire? No, porque acordémonos que el aire, es verdad, tiene, tiene oxígeno y nitrógeno, pero siempre en las proporciones 21:79. ¿Ok? Esas proporciones, acordémonos que son composiciones molares. ¿Ok? Pero las básicas no se alejan mucho, las básicas me parece que son 20:80 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, si bien tiene los componentes del aire, yo no puedo decir que este es aire. Entonces yo tengo que determinar este CP promedio. Y ahora, ¿cómo yo lo determino? Entonces, el CP, ¿verdad? De la mezcla, ¿ok? Va a ser Uy, denme un ratito, chicos, que se me está descargando la tableta. Ok, ya. Entonces, bueno, este CP promedio, no sé si ustedes tal vez han trabajado en algún otro caso, puede ser en termo, cómo se sacan valores, digamos, entalpía, entropía promedios para una mezcla. Ustedes lo sacan como si fuera una ponderación, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con ponderación? Vendría a ser el X, o sea, la composición, bueno, esas son básicas, vamos a ponerle W. Ok, el W del nitrógeno por el CP del nitrógeno más el W del oxígeno por el CP del oxígeno. ¿Ok? Esto siempre, o sea, o esto ¿por qué se lo hace de esta manera? Eh, Porque, digamos, como es una mezcla, ¿verdad? Por así decirlo, cada uno de los componentes aporta en algo al CP total, ¿ok? De toda esa corriente. Entonces, por eso se lo puede decir como si fuera que se lo calcula de manera ponderada, y esa ponderación corresponde a las composiciones.
¿ok? En este caso, bueno, yo directamente estoy usando las composiciones básicas. ¿Por qué? Porque los CPs tabulados, para que son los que están aquí, están en unidades de... Ah, ok, estos están en unidades de kilojoule sobre mol. Entonces, necesito yo pasar estas composiciones básicas a molares. Ok, entonces vamos a poner aquí que esto es cuando tengo unidades de kilojoule sobre kilogramo, pero acá SP de mezcla, de segundo lo mismo, pero con composiciones molares. Ok, entonces aquí vamos a determinar. Vamos a poner una base de cálculo, vamos a poner 100 gramos. En esos 100 gramos yo tengo 40 gramos de oxígeno, ¿verdad? Y tengo 60 gramos de oxígeno, perdón, de nitrógeno. Entonces, un mol de oxígeno es 32 gramos y un mol de nitrógeno es 28 gramos. Ok, esto me da, déjame ver, aquí 1.25 moles, y acá 2.15 moles. ¿Ok? Con esto, bueno, lo voy a poner aquí, los moles totales, ¿verdad? Me dan 3.4. Y las composiciones del oxígeno van a ser entonces 1.25 dividido para ese 3.4 y me va a salir 0.3684. Y en cambio para el nitrógeno va a ser 0.6316. ¿Ok? Entonces yo con estas composiciones, ¿verdad? Son las que yo determino mi CP promedio. Obviamente si yo voy a trabajar con estos CPs que están en esas unidades, en unidades molares. Si estuviera en unidades de kilogramo, ahí sí yo puedo utilizar la composición másica que me da el ejercicio. Sí, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Sí, disculpa, Ale, ¿cuándo se usan las composiciones básicas? O sea, ¿con qué fórmula o cómo? O Ah, sea, ok. porque si las tengo ahí, Ujú. los paso a molares, pero ¿cuándo es con las básicas? Cuando los CPs están en unidades de kilojoule por kilogramo Kelvin. Y eso lo veo en una tabla, o sea, ese valor o sea, me lo tendría que dar así la tabla. Es que, digamos, a ver, la tabla con la que estamos trabajando ahorita, todos los CPs están en kilojoule sobre mol Kelvin, ¿verdad? Entonces tendría que pasarlo a kilogramos, ¿o no? Sí, o sea, tú puedes hacer dos cosas. A ver, déjame poner aquí kilojoule sobre mol Kelvin. Ok, siempre recordémonos que todo tiene que ir en consistencia con las consistencia, perdón, de dimensión. ¿Ok? Entonces, tú puedes trabajar con estas composiciones másicas, ¿verdad? Y tú puedes trabajar con esto, que es con estos CPs. Pero entonces, estos CPs, como están en kilojoule sobre mol, tú los puedes pasar a kilojoule sobre gramo. ¿Ok? En este caso, digamos, si tienes el nitrógeno, tú lo harías, o sea, serían como que todos estos coeficientes, ¿verdad? Y lo multiplicas por, bueno, en este caso, pero lo divides para el peso molecular. En este caso sería 28 gramos, ¿ok? Y así, todo ese CP dividido para 28 va a ser el CP de nitrógeno en unidades de kilojoule sobre gramo, y tú puedes utilizar entonces las composiciones másicas, ¿ok? Ya, muchas gracias. Ajá, esa es una forma. Tal vez hay otra forma en la que, bueno, no sé si se acuerdan, pero me parece que en el ejercicio de la semana pasada, en la del tolueno, el CP, ¿verdad? Que nos daban ya directamente era kilojoule sobre gramo. Bueno, gramo Kelvin, esas son las unidades.
¿Ok? Entonces, si yo ya tengo ese CP en gramos, ¿verdad? O en kilogramos, en cualquier unidad de masa, yo puedo utilizar las composiciones máxicas. ¿Ok? Eso ya va a depender mucho de que a ustedes tal vez se les haga más fácil. ¿Ok? En lo personal, yo pienso que es más fácil pasar las composiciones máxicas a molares y trabajar con estos CPs ya en moles, ¿ok? Porque bueno, si se dan cuenta, yo todo esto, o sea, voy a tener, digamos, para el nitrógeno va a ser 29 por 10 a la menos 3, más 0.2199 por 10 a la menos 5 por T, y bueno, así, y todo eso lo tendré que dividir para 28. ¿Ok? Siento que es un poco más complicado, y tal vez así puede que me equivoque, se puede que aumente la posibilidad de que me equivoque y que en alguno de esos valores me olvide de dividirlo para el 28. No sé si tal vez ahí me hago entender. Sí, sí, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquiera de los dos métodos es válido. Simplemente, como ya les digo, siempre escojan el que a ustedes se les haga más fácil. Puede que tal vez ustedes, el que ahorita les acabo de decir, se les haga más fácil, puede que no. Eso ya, un ratito ya. Eso va, bueno, también va a depender de la práctica. No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Yo una pregunta, ¿se Ujú. podría utilizar los moles totales para ya el CP? Los moles totales. O sea, Te- no la composición molar de cada uno, sino ya de una, los moles totales. Para Ya, ya. sí se podría, ok, pero bueno, en este caso, si te das cuenta, en el enunciado en ningún momento te dicen si tienes un flujo en la corriente 3, ok. Entonces, Ok. si tú directamente lo multiplicas, a ver, digamos, yo voy a sacar, ¿verdad? El CP promedio, y esto va a estar en unidades de kilojoule sobre mol Kelvin, ¿ya? Si tú me dices que directamente lo vas a multiplicar por el flujo, ¿verdad? Que esto va a estar en unidades de mol, o bueno, tal vez mol por segundo, esto te va a dar kilojoule sobre segundo, ¿ya? Bueno, asumiendo que ya esto está integrado, ¿ok? Esto te va a dar kilojoule sobre segundo y ya directamente eso es entalpía, ¿ok? Siempre cuando les pidan CP promedio es este valor antes de integrar. Y recordemos que el CP promedio siempre está en las unidades de kilojoule sobre mol Kelvin, por eso yo no le puedo directamente multiplicar ese flujo. ¿Ok? En cambio, si ustedes se fijan, las composiciones no tienen unidades. ¿Ya? Entonces, yo al hacer esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, el CP de la mezcla me va a seguir quedando en estas unidades. No sé si tal vez ahí quede un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien que tal vez tenga alguna otra pregunta? Ok, entonces déjenme borrar lo que está aquí. Entonces, como vamos a trabajar con el nitrógeno y el oxígeno, aquí, bueno, les puse la tabla. Entonces, así finalmente el CP promedio de esa mezcla, fíjense que incluso yo no puedo integrar, o sea, aquí ni siquiera estoy poniendo la integración. La integración del CP, eso es la entalpía. Aquí solo me piden el CP promedio, ¿ok? Y bueno, especialmente no puedo integrar porque como el problema está tan general, solo me dice, bueno, está a una temperatura 3. Ok, pero yo no sé esa temperatura 3, no sé si, o sea, puedo asumir una temperatura de referencia, pero igual no sé mi temperatura 3. Entonces es como igual llegar a la nada. Entonces, acuérdémonos, la integración del CP, eso me da un delta de entalpía, pero si yo no integro el CP, simplemente voy a tener el CP. Entonces, ese CP promedio, entonces vendría a ser, voy a poner ya tal vez aquí el X del nitrógeno, 0.6316 por el CP de nitrógeno, que es 29 por 10 a la menos 3. Acordémonos que este tiene la forma 1, la que está acá, más
0.2199 por 10 a la menos 5t más 0.5723 por 10 a la menos 8t cuadrado menos 2.871 por 10 a la menos 12t al cubo. Y esto le voy a sumar 0.3684. Y todo eso por el CP del oxígeno, que también tiene la forma 1. Tendría que ser 29.10 por 10 a la menos 3 más 1.158 por 10 a la menos 5 t menos 0.6076 por 10 a la menos 8 t cuadrado más 1.31 por 10 a la menos 12 t al cubo. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo esto, ya voy a tener cuál es ese CP promedio de la mezcla. Que bueno, ahorita no lo vamos a resolver porque vendrían a ser muchos cálculos. ¿Ok? Ahora, yo con este CP promedio, ¿verdad? Como yo en sí ya tengo mis, por así decirlo, mis ponderaciones de en cuánto aporta el nitrógeno y cuánto aporta el oxígeno, si yo quiero determinar, ¿verdad? Tal vez el cambio de entalpía para mi corriente 3, ¿ok? Yo puedo integrar ese CP de mezcla y simplemente multiplicarlo por todos los moles de la corriente 3. O sea, aquí ya no es necesario tal vez que yo lo esté haciendo, por así decirlo, por partes, como estábamos haciendo antes. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. En ese caso se haría 3 integrales, ¿no? 3 integrales. ¿Por qué 3 integrales? O sea, Estamos de temperatura 1 a temperatura 3 y luego de temperatura 2 a temperatura 3, pero no serían de 3 componentes. Bueno, o sea, el oxígeno se va a repetir 2 veces, pero va a cambiar de temperatura. No sé ¿te si me refieres entiendes. para ya resolver el balance? Exacto, para hallar el delta de entropía. Es que bueno, aquí en este caso, sí, primero tendrás que resolver todo el balance de materia. Bueno, es que este ejercicio tal vez sería mucho más fácil hacerlo eh, por temperatura de referencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú no sabes específicamente, bueno, sí sabrías, tendrías que hacer el balance, cuánto oxígeno hay aquí, cuánto oxígeno de aquí se mezcla, ¿ok? Entonces, creo que tal vez este método sería mucho más sencillo resolverlo por temperatura de referencia. Así simplemente sacas la temperatura, perdón, el cambio de entalpía en esta corriente en base a la temperatura de referencia y así, bueno, que te quedaría finalmente esto que está aquí. ¿Ok? Y de Ok, esto que está aquí, ¿verdad? Lo vamos a explicar acá de manera un poco más gráfica. Digamos, yo sé que ese delta H3, ¿verdad? ¿Yo cómo lo hacía? Lo hacía, bueno, anteriormente se lo hacía como moles de nitrógeno por el CP del nitrógeno, ¿verdad? DT, más moles de oxígeno por el CP del oxígeno, ¿verdad? Así es como lo hemos estado trabajando. Ok, ahora, pero ¿qué pasa si yo aquí, bueno, vamos a ampliarlo un poco más? Estos moles, sabemos que es X del nitrógeno por los moles de la corriente 3. Esto por el CP del nitrógeno DT más X del oxígeno por los moles de la corriente 3, integral de CP del oxígeno DT. ¿Ok? Yo puedo sacar factor común N3, esto me va a quedar X de nitrógeno, CP
Cp de nitrógeno dt más X del oxígeno por Cp del oxígeno dt. Y esto justamente es lo que ya determinamos, que es el Cp promedio de la mezcla. Entonces yo directamente puedo decir que N3 va a ser la integral del Cp promedio de la mezcla. ¿Ok? O sea, yo lo puedo hacer así por componentes, o sea, separando primero para el nitrógeno y luego para el oxígeno, o yo puedo hacerlo directamente multiplicando todo el flujo, ¿verdad? Molar, para el Cp promedio de la mezcla. La diferencia es, digamos, si bien todos estos, ¿verdad? Digamos, voy a poner acá, el Cp del oxígeno está en unidades de kilojoule sobre mol Kelvin, ¿verdad? Pero hay que entender que esto, o sea, como es solo del oxígeno, esto se refiere a kilojoule por mol de oxígeno puro. Mol de oxígeno puro por Kelvin. ¿Ok? Pero en el Cp promedio de mezcla es kilojoule sobre mol de mezcla por Kelvin. ¿Ok? Por eso es que aquí yo puedo multiplicarlo por directamente el flujo de los moles de la mezcla o de toda la corriente. En cambio acá yo solo lo puedo multiplicar por los moles de oxígeno que entran. Porque este Cp es solo con respecto al oxígeno. Ya este que está aquí sí es válido para toda la mezcla. ¿Ok? No sé si hasta ahí alguien tiene alguna pregunta. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, esto que está aquí lo vamos a resolver usando Excel. Algo que ustedes tal vez se van a encontrar mucho en balance, que no me acuerdo si ya les mencioné, pero igual les vuelvo a decir, es que por lo general aquí se tienen dos tipos de ejercicios. Ok, uno, voy a ponerlo, voy a borrar esto que está aquí. Lo voy a poner. Ya, hay dos tipos de ejercicios. Uno, en donde ustedes, digamos, les dan, ya aquí tenemos las corrientes, les dan las temperaturas, dicen, bueno, este entra a esta temperatura, este entra a esta temperatura, les pueden decir, eh, ya, ok. Y cuando ustedes plantean el balance, va a quedar que el cambio de entalpía es igual a calor. O sea, por lo general, este equipo no produce trabajo, los cambios en las energías cinéticas y potenciales son despreciables, y finalmente el balance de energía queda de esta manera. ¿Ok? Entonces, en este tipo de ejercicios, por lo general, ustedes les piden, o su incógnita es Q, que determinen cuánto es el calor, ya que bien o puede perder el sistema o ganar. Cualquiera de los dos. Ok, ese es un tipo de ejercicio. El otro tipo de ejercicio es, en cambio, cuando a ustedes, aquí dos, les dicen que tienen un sistema, por lo general, adiabático. ¿Ok? Les dan aquí una temperatura 1, la temperatura 2 no la saben, y ustedes plantean su balance de energía, les va a dar que el cambio de entalpía es igual a 0. Y ustedes al plantear esto, su única incógnita vendría a ser la temperatura, y eso es lo que les piden determinar. Que estos son los dos ejercicios tal vez básicos que se van a encontrar en este segundo parcial. Y para este tipo de ejercicios, ¿verdad? Cuando se usan CPs promedio, pero no de mezcla, sino promedio, digamos, así como para el agua es 4.16 joule, creo que es, kilogramo Kelvin, o joule gramo Kelvin, no me acuerdo muy bien. Cuando se usa el CP promedio, ¿verdad? Sabemos que al plantear el balance, simplemente me queda como que el CP promedio, ¿verdad? Dividido para T final menos T inicial, y así, y como ya tengo
Y como sí me dan la temperatura inicial, simplemente mi incógnita vendría a ser esa temperatura final. Y como simplemente se está multiplicando, la resolución es muy sencilla. Pero cuando ya utilizamos CP en función de T, ¿ok? Que son los de esta tabla, ¿ok? Ahí ustedes se van a dar cuenta que yo para determinar ese cambio de entalpía, yo tengo que integrar. Entonces, en este tipo de casos, determinar esa temperatura 2 es bien complicado, especialmente porque ustedes se dan cuenta que tenemos que integrar eh, hasta con T a la tercera. Que entonces al momento, o sea, eso tal vez resolverlo en una calculadora es un poco complicado. ¿Ok? Entonces, en este tipo de casos o este tipo de ejercicios, por lo general se los resuelve en Excel. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo. Entonces, primero vamos a leer bien el ejercicio, plantear todo. Eso tal vez es lo más importante. Plantear el balance de energía, tal vez hacer un esquema para poder entender qué mismo está pasando. Y de ahí ya proceder a resolverlo. Y en este caso, bueno, lo vamos a hacer con Excel. Entonces, bueno, aquí tenemos simplemente que nos dicen un calentador, ¿verdad? Que ingresan 1000 moles por segundo. Ok, tal vez un paréntesis, gramo mol es lo mismo que decir mol. Ok, no hay ningún factor de conversión, es lo mismo. O bueno, el factor de conversión es 1. Entonces, bueno, en este caso no tengo reacción, simplemente lo que entra sale, ¿verdad? Aquí también meto de los 1000 moles por segundo de aire. ¿Ok? Dice que esa temperatura, o sea, el aire se le va a calentar hasta 100 grados centígrados. Ok, esa es mi temperatura 2. La temperatura 1 no la sé. Dice, se dispone un calentador que proporciona 1.86, bueno, por 10 a la 6, no, 1.8 por 10 a la 6 joule sobre segundo. ¿A qué temperatura ingresó el aire? Ok, entonces dice que proporciona, o sea que aquí entra un calor, o al que se le proporciona un Q de 1.8 por 10 a la 6 joule sobre segundo. Ok, entonces este vendría a ser el esquema. ¿Cuál vendría a ser nuestro balance de energía? Sabemos que es un sistema abierto estacionario, no hay trabajo, las energías cinéticas o los cambios en la energía cinética y potencial se pueden despreciar. Finalmente va a tener que delta H es igual a Q. ¿Ok? ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría finalmente como H2 menos H1 va a ser igual a Q. ¿Verdad? O tal vez escrito de otra manera. O ¿cómo puedo escribir H2 menos H1? Como aquí sería el flujo, ¿verdad? El flujo de la corriente 1 por el CP promedio de la mezcla, o el CP de mezcla, desde mi T1, que esta es la que no sé, hasta mi T2, que es 100 grados centígrados. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1.8 por 10 a la 6. ¿Verdad? De repente está aquí, es en joule sobre segundo. Ahora, ese CP de mezcla, ¿verdad? Como es aire, la composición, y bueno, lo que vamos a trabajar son con la tabla del Felder, que ya está en unidades molares. Aquí vendría a ser directamente el X del nitrógeno por el CP del nitrógeno, más el X del oxígeno por el CP del oxígeno. Y bueno, sabemos que como es aire, el X del nitrógeno es 0.79 y el X del oxígeno es 0.21. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Una pregunta, sí. ¿Cómo sabes que ese 1,8 por 10 a la 6 corresponde a lo que era la entalpía por las unidades? No, no, no. Este que está aquí. Ajá, sí, sí. Esto es calor. ¿Ok? Entonces aquí simplemente estoy diciendo que H2 menos H1 es esto, ¿verdad? Y esto lo puedes dejar expresado de esta manera, con los CPs, y esto va a ser igual al calor. Ah, ya, ya. Ok, gracias. ¿Ok?
No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna otra pregunta. Ok. Entonces, esto que está aquí lo vamos a llevar al Excel. Pero antes vamos a explicar, porque bueno, tal vez en la ayudantía pasada no quedó bien claro cómo se pone esto en el Excel. Ok, entonces, estas ahora son las formas en las que está, en las que se encuentra el CP en función de T. Para la mayoría de compuestos, en la mayoría de compuestos que se utilicen en balance, se trabaja con esta forma 1, ¿ok? En donde este CP es A más BT más CT cuadrado más DT al cubo. ¿Ok? Nosotros sabemos que ese cambio de entalpía va a ser entonces la integral desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. Entonces, en este caso, ¿verdad? La integración como esto es o asemeja un polinomio, la integración en sí es sencilla, ¿verdad? Vendría a ser AT más B sobre 2t cuadrado más c sobre 3t al cubo más d sobre 4t a la cuarta. Y cuando nosotros vamos a resolver esta integral, esto está evaluado en t2 y t1. Entonces lo que se hace en el Excel es en una celda, ¿verdad? En una celda se calcula H1, que es entonces A por T1 más B dividido por 2 por T1 al cuadrado, y así, o sea, eso que está aquí es lo que se ubica en la celda del Excel. ¿Ok? Y en cambio, en otra celda, en una más abajo, se ubica entonces SH2, ¿verdad? O sea, debe ser lo mismo, simplemente que con la temperatura 2. Y simplemente, para yo calcular eso, ya restaría H2 menos H1. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Eso es en caso de que tenga una corriente de entrada y una corriente de salida. Sí. O sea, bueno, en este caso, o sea, tú lo puedes hacer no solo para corrientes de entrada y de salida, sino, digamos, cuando tú sacas, tal vez con temperatura de referencia, ¿verdad? Aquí va la temperatura en la que está la corriente y tú tienes siempre que llegar hasta tu temperatura de referencia. Entonces ahí se haría por cada una de las corrientes, ¿cierto? Exacto. Ajá. O sea, tú tendrías que sacar por cada una de las corrientes. ¿Ok? Por lo general, cuando te piden determinar la temperatura final o la temperatura inicial, los problemas no son tan complejos. ¿Ya? Pero bueno, este método o esta parte del Excel, tú lo puedes calcular incluso cuando te piden, cuando tienes este tipo de ejercicios que te piden el calor. ¿Ok? Porque bueno, con el Excel es mucho más fácil calcularlo porque ya no tienes que estar integrando, que tal vez la parte más complicada del balance de energía es la integración. ¿Ok? Entonces déjenme compartirles ahora. Voy a compartir toda la pantalla. Ya, entonces vamos a poner esto aquí y acá vamos a poner, ya aquí están las entalpías. Entonces, como yo les había dicho, aquí, bueno, aquí ya tal vez los tenemos. Aquí tengo, los voy a poner en amarillo, ¿ya? Si se logra tal vez apreciar. Mm, Sí. Ya, ok. Entonces aquí yo ya tengo puesto para lo que es el oxígeno y el nitrógeno. Entonces en eso nos vamos a enfocar. Porque creo que yo en algún momento les comenté que yo este Excel lo tengo para algunos componentes. ¿Ok? Entonces, pero en este caso solo nos vamos a trabajar con el oxígeno y con lo que es el nitrógeno. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? En lo que es la temperatura final, voy a poner aquí lo que quiero que se enfoquen. En la temperatura inicial, que es lo que me piden, tal vez voy a poner 0. ¿Ok? Y ahí si se dan cuenta, como yo ya calculé, que es A, no, vamos a ponerlo acá. Aquí, ¿verdad? Yo tengo A por mi temperatura inicial, más B dividido para 2 por mi temperatura inicial al cuadrado. ¿Ok? O sea, como ya les había dicho, eso es lo que yo meto directamente para hallar mi H1, ¿verdad? Y recordemos que este H1 no es que represente una corriente 1, sino tal vez presenta un H inicial, vamos a poner. ¿Ok? Y aquí mi H2 es el H final, que está a la temperatura final a la que yo lo voy a calcular.
Ok, pero bueno, en este caso yo le voy a poner 0. Ok, porque igual esta temperatura se determina utilizando Solver. Y eso ya vamos a ver. Lo que yo sí sé es que mi temperatura final es 100 grados centígrados. Ok, entonces, aquí, ¿verdad? El Excel me calcula para cada uno de los componentes, pero puros. Ok, si se dan cuenta. Que aquí tengo este cambio de entalpía vendría a ser solo para el oxígeno y este solo para el nitrógeno. ¿Ok? Entonces aquí no sería flujo, le voy a composición molar. Ok, la composición del oxígeno siempre es 0.21 y acá es 0.79. ¿Ok? Esto quiere decir que o esas vendrían a ser las aportaciones, ¿ok? De cada uno de los componentes. O sea, este es el CP total para el componente puro, y yo lo que hago es multiplicarlo por el 0.21, ¿ok? Para ver en cuánto aporta el oxígeno a mi CP de mezcla. ¿Ok? Aquí tengo esto y esto. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a poner tal vez por acá. Voy a poner DH. Ya, DH. eh, Esto es sobre mol, porque es específico. Ya, esto va a ser la suma entonces de este más este. Que es a todo este va a ser mi H específico, que tal vez lo voy a poner mejor con una H pequeña. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Déjenme revisar aquí un ratito si estamos usando. Sí, 29, 29.1. Déjala menos 5, déjala menos 9. A ver. El oxígeno hace 0.60. Aquí es por 10 a la menos 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ok, entonces, sí está bien, pero aquí estos exponentes, ya a la menos 3, a la 5, a la menos 8, a la menos 12, son para kilojoule sobre mol. Estos aquí, en cambio, están todo para joule. Ok, o sea, ya hice esa conversión. Eso es lo que quería verificar. Entonces, sigamos aquí. No sé si, chicos, hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. ¿Puedes repetir esa última parte que di? Ah, ok, ok. Es que, digamos, aquí, si ustedes van a usar directamente, porque estos que están aquí son las de los valores de la tabla del Himmelblau. En el Himmelblau, las unidades de los CPs están en Joule sobre mol Kelvin. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta son los mismos valores, simplemente que acá están en kilojoules. Entonces aquí los exponentes, ¿verdad? Están más grandes, por así decirlo. ¿Ya? O el valor está elevado a un exponente un poco más grande. ¿Ya? Es la única diferencia. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tomar bastante en cuenta, porque digamos aquí, si yo uso los CPs de la tabla del Felder, que están en kilojoule, entonces yo acá en mi ejercicio, ¿verdad? El calor me lo dan en joules. Entonces yo tendría que pasarlo, ese calor, a kilojoule, para todo tenerlo en las mismas unidades. ¿Ok? Ok, no sé si tengas alguna pregunta. Ok, entonces, ya este vendría a ser, ¿verdad? Mi entalpía específica de la mezcla. O
sea, esto que está aquí, este CP de mezcla. ¿Ya? Ahora, yo sé que tengo 1000, ¿sí, verdad? Sí, 1000 gramos por segundo de alimentación. Ya, entonces finalmente mi DH, por acá, mi D, voy a ponerlo en H mayúscula, porque ya no es específico, va a ser esto en unidades de Joule sobre segundo, ¿verdad? Yo voy a multiplicar entonces mi flujo por mi H de mi H específica de la mezcla. ¿Ok? Ya, hasta ahí tengo eso. ¿Qué más yo sé? Yo tengo un calor, ¿verdad? Ese calor lo tengo en Joule sobre segundo. ¿Ok? Entonces, ¿eso cuánto es? 1.8 por 10 a la 6. ¿Ok? Esta es mi cantidad de calor. Ahora, se supone, ¿ok? Se supone que estos valores tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque yo sé que mi delta H va a ser igual a Q, ¿verdad? Y podemos notar obviamente que esta no es, esta temperatura, o sea, 0 grados no es, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a configurar el Excel para que determine cuánto es esta temperatura. Entonces, para eso, nosotros aquí ponemos una función objetivo que se denomina. ¿Ok? Entonces, esto, yo voy a restar estos dos valores. Ahora, ¿para qué los resto? Ahorita voy a hacer más grande el Excel, para que puedan observar. Este valor de función objetivo debería ser 0. ¿Por qué? Porque, otra vez retomando, el calor tiene que ser igual a la entalpía de mezcla. Entonces, si yo los resto, obviamente me va a dar 0. Entonces, esta es mi celda a donde yo voy a aplicar el método de solver o el método de función objetivo. ¿Ok? ¿A qué voy con eso? Yo voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, y yo defino esa celda. Yo quiero que mi objetivo sea que la celda se haga 0. ¿Ok? Porque bueno, otra vez repitiendo, el calor va a ser igual a ese DH de mezcla, entonces la resta me tiene que dar 0. ¿Y qué celda voy a cambiar? Esta que está aquí. ¿Ok? Que es la temperatura inicial. Entonces yo lo voy a aceptar, ¿verdad? El Excel lo que va a hacer es comenzar a iterar, aceptar, y bueno, aquí tal vez no, por lo general el Excel no llega exactamente a ser, pero si se dan cuenta trata de llegar a al valor mínimo, el valor que sea más cercano a 0. Entonces con eso, mi temperatura inicial va a ser esta, de 96.49 grados centígrados. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. ¿Todo esto sí quedó claro? Si alguien quiere que repita, pues, me puedes decir, chicos, no tengan vergüenza. El delta H de la mezcla, el que está de amarillo, está abajo, que sale en 1800. Ese. Arriba, sí, sí. Ujú. Ese es del producto, ¿no? Sí. Uy, pero aquí es más. Ah, Sí. sí, ahora aquí es más. Ya, uy, ahí me equivoqué. Entonces, vamos a poner otra vez. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, para que se haga 0, y acá cambiando esta celda. Ok, bueno, ahí ya tiene más sentido. Ya, entonces en este caso la temperatura inicial sería 38 grados centígrados. Sí, disculpen, tal vez. Eso tal vez es lo único malo del Excel, que siempre hay que verificar que estemos poniendo todo correcto. Entonces, esta vendría a ser entonces mi temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, sí, como había dicho su compañera, ese que está aquí, ese 1800, es la suma de estos dos. ¿Ok?
de cuánto en sí aporta el oxígeno y cuánto aporta el nitrógeno. Entonces, ustedes, bueno, pueden utilizar este método incluso para resolver el CP, bueno, el CP promedio tal vez no lo podremos resolver, el del ejercicio 1, porque aquí ya se trabaja con la forma integrada y necesitamos temperatura. Entonces, bueno, en este caso esta plantilla sería solamente para eso, para ya resolver ese CP promedio de cuando ya tenemos las temperaturas a las que queremos determinarlo. Ok, no sé si hasta ahí, chicos, tal vez alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Una pregunta, en este ejercicio donde teníamos que determinar la temperatura de la corriente de entrada, Ujú. ¿cómo haríamos para, si nosotros queremos utilizar el método de poner una temperatura de referencia? ¿Cómo yo sé que la temperatura de referencia es menor o mayor que la temperatura que me debería salir de esa corriente? Sí, es que bueno, como yo tal vez les había indicado, cuando yo quiero determinar esa temperatura, ¿verdad? Cuando mi incógnita es una temperatura, este, yo tal vez no puedo utilizar el método de referencia, ¿ok? Porque, digamos, cuando yo utilizo el método de temperatura de referencia, lo voy a poner aquí, ¿ya? Entonces se supone que yo lo que hago es decir, bueno, que mi temperatura de referencia sea, qué sé yo, 25 grados centígrados. O sea, igual tu temperatura de referencia puede ser cualquiera, ¿ya? O sea, no necesariamente importa de que sea mayor o menor, ¿ya? Puede ser incluso la temperatura de una de estas mismas corrientes, ¿ok? Entonces tú en ese caso lo que vas a hacer es, déjame ver por acá si tengo más espacio, ok, digamos, temperatura de referencia. Vamos a decir que es 25 grados centígrados. Aquí era 100. Aquí no conoces, ¿verdad? T1, T2. Entonces, tú lo que haces es llevar H1 y H2 a las temperaturas de referencia. O sea, H1, entonces vendría a ser el CP desde la T1 hasta la T de referencia, ¿verdad? Por el CP de T. Y H2 vendría a ser entonces desde 100 hasta 25 grados, que es la temperatura de referencia. O sea, en este caso que yo dejé fijada, es igual a CP de T. ¿Ok? Bueno, en sí, tú sí puedes utilizar el método de temperatura de referencia, ¿ok? Porque, digamos, si tú resuelves esta integral, tu única incógnita va a ser T1. Y si tú resuelves esta integral, no vas a tener incógnitas. Y como tú sabes en este caso que ese delta H, que va a ser H2 menos H1, va a ser igual al calor, ¿verdad? Tú vas a tener entonces 100 a 25 Cp de T más mi temperatura de referencia hasta la T que no, no, perdón, al revés. Ok, desde aquí, desde mi T1, que es la que no conozco, hasta 25 Cp de T, y que esto va a ser igual a 1.8 por 10 a la 6, ¿verdad? Joule sobre segundo. Bueno, esto cada uno por su respectivo flujo, o sea, sería N1, N2. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, en sí tu única incógnita va a ser esta temperatura. ¿Ok? Disculpen, chicos. Entonces, esa temperatura va a ser tu única incógnita y tú sí vas a poder resolverlo, vas a resolver el ejercicio. Pero personalmente pienso que esto es hacer tal vez más cálculo. Porque aquí yo tendría que resolver primero esta integral, luego esta integral. Y bueno, acá directamente yo estoy resolviendo una sola integral. Entonces simplemente ahí estoy simplificando cálculos. ¿Ok? Pero en sí, todo este método de temperatura de referencia sí lo puedes usar. Lo único que tú no puedes usar es decir, bueno, que tu temperatura de referencia sea la temperatura que te falta, la que no sabes. ¿Ok? Porque si no, bueno, no sabes, si no sabes a qué temperatura tienes que ir, eso va a ser tal vez
lo vas a hacer un poco más largo también. Ok, entonces, bueno, cualquiera de los dos métodos es válido. Ya les digo, personalmente prefiero el de trayectorias hipotéticas. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, ya quedó claro, gracias. Ajá. Y bueno, como yo les decía, esa temperatura de referencia puede ser cualquiera. Si ustedes quieren, pueden decir, bueno, yo quiero que mi temperatura de referencia sea 1000 grados centígrados. No hay problema. ¿Ok? No, porque acordémonos que los cambios de entalpías son, no son una función de la trayectoria, sino dependen del estado inicial y del estado final. Entonces, esta temperatura de referencia simplemente es como para, tal vez calcular, ¿ok? Es un método, ¿ok? De cálculo de las entalpías, pero esa temperatura puede ser cualquiera, ¿ok? Por eso, por lo general, se utiliza que la temperatura de referencia sea la temperatura de alguna de mis corrientes, ¿ok? Para yo decir, bueno, si mi temperatura de referencia es 100, aquí mi entalpía va a ser 0, ¿ok? Va a ser 0, porque bueno, de 100 a 100 no hay cambio de entalpía. Entonces ahí simplemente me quedaría llevar esta a 100 grados centígrados. Pero si se dan cuenta, eso me va a simplificar y me va a dar exactamente este que está aquí, que es el de trayectorias hipotéticas. ¿Ok? Entonces en sí los dos métodos son de alguna otra forma prácticamente lo mismo. ¿Ok? Entonces bueno, si tal vez nadie tiene ninguna otra pregunta, vamos a continuar. Ok, bueno, esto ya les había... ok. Ahora vamos a ver, o vamos a entrar ya en lo que son balance de energía con reacción química. ¿Ok? El planteamiento, bueno, como también es un sistema abierto estacionario, por lo general se desprecia el trabajo y los cambios en energía, y por lo general les va a quedar que el calor va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos reacción, ¿verdad? Nosotros, por lo general, o tal vez en ejercicios ya de elección, examen, no nos dan cuánto es esa entalpía de reacción, sino que nosotros tenemos que determinarlo. ¿Ok? No sé si ustedes tal vez ya, bueno, asumo, ya vieron físico-química, y ahí se enseña esta forma que está aquí, aunque bueno, esto también se enseña en química general. ¿Ok? De que esa entalpía de reacción, ¿verdad? Es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos por su respectiva entalpía de formación. Aquí son entalpías de formación, obviamente de ese producto. Menos la sumatoria de las, de los coeficientes estequiométricos por la respectiva entalpía de formación para los reactivos. ¿Ok? Ahora, el problema aquí es que ese calor de formación, que por lo general nos encontramos en las tablas, están a unas condiciones de referencia, que es 25 grados centígrados y una atmósfera. Es por eso tal vez que cuando nosotros vamos a hacer o resolver el balance de energía, por lo general se lo hace por trayectorias hipotéticas o a una temperatura de referencia de 25 grados centígrados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa entalpía de reacción es únicamente válida, ese valor a 25 grados centígrados. Entonces, digamos, vamos a poner aquí tal vez un pequeño ejemplo. Aquí, digamos aquí yo tengo mi corriente 1 que entra tal vez a, vamos a decir 20 grados centígrados. Y acá tengo mi corriente 2 que entra que sale, perdón, a 80 grados centígrados. ¿Ok? Y digamos que en este proceso ocurre una reacción química. ¿Ok? Entonces, si yo le quiero sumar este delta H de reacción, yo lo que primero tengo que hacer es todos mis reactivos, pasarlos a mi temperatura de referencia, o bueno, a la temperatura de 25 grados centígrados, que es un delta H, y de ahí yo le puedo sumar el delta H de reacción. ¿Ok? Porque la reacción se podría decir que ocurre a una temperatura constante. ¿Ok? O sea, bueno, tal vez eso es lo que se asume, ¿okay? Que la reacción ocurre a una temperatura constante. ¿Por qué? Porque este valor de entalpía de reacción es válido solo a 25 grados centígrados. Y de ahí, ya cuando aquí yo tengo mis productos, ¿vale? Porque aquí yo ya tengo productos, simplemente esos productos los paso a mi temperatura de 80. Aquí tengo otro delta H.
¿Ok? Tal vez un poco lo complejo de este tipo de ejercicios es que como yo ya tengo reacción química, necesito determinar, primero tengo que resolver el balance de materia, ¿ya? Que bueno, que a veces no los ponen tan complicados como los del primer parcial, pero sí a veces, o lo máximo que les pueden poner son 2 reacciones, que por lo general son la de combustión completa y combustión incompleta. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que yo quería ahorita tal vez hacer énfasis es que este delta H de reacción es estándar porque utiliza las entalpías de formación estándar, que están a una referencia de 25 grados centígrados y 1 atmósfera. ¿Ok? Digamos, acá creo que les puse una tabla, sí. Las entalpías de formación son estas que están aquí. ¿Ok? Entonces, digamos, si ustedes quieren determinar para la reacción SH4 más O2, esto es igual a H2O más CO2, ¿verdad? Primero habría que balancearlo, sería 2 y acá 2 también. Entonces, el delta H de reacción, ¿verdad? Vendría a ser 2 por el delta H de formación del agua, más 2 por el delta H de formación del CO2, ¿ok? Productos, menos la de los reactivos. Sería 1 por el delta H de formación del CH4, más 2 por el delta H de formación del O2. ¿Ok? Ahora, de aquí hay algunos, o bueno, tal vez para dejarlo un poco más claro, aquellos componentes, digamos como el oxígeno, el nitrógeno, que son gases que ya se encuentran tal vez en el aire, en el ambiente, su entalpía de formación es 0. Es 0. ¿Ok? Entonces directamente aquí me va a salir, o sea, esto es 0. Incluso si ustedes buscan en las tablas, si ustedes buscan en las tablas, no les va a salir nada, y es por eso, porque el valor de entalpía de formación es 0. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Claro. Ok, entonces déjenme borrar. Borrar todo. Ahora, aquí mismo en estas tablas, se les indico porque a veces la me suele tomar información de las tablas. Yo tengo aquí un HC. ¿Qué será ese HC? Este HC es un cambio de entalpía que se denomina, como es aquí, combustión. Combustión. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que este valor va a ser mi delta H de reacción para la reacción de ese compuesto con oxígeno. O sea, digamos, vamos a ver, aquí no tengo ninguno no tengo el metano, nada. Bueno, vamos a coger ese que está aquí, vamos a coger el acetileno, ¿ya? Entonces, este valor que está aquí está, ¿ya? Ese valor de menos 1299.6 corresponde a la entalpía de combustión, que va a ser igual a la entalpía de reacción para la reacción del acetileno con oxígeno. ¿Ok? Entonces, este que está aquí, tal vez es una forma más fácil si en algún momento les llegan a pedir directamente un valor de entalpía de combustión, ustedes pueden utilizar estas que están aquí. ¿Ok? Ahora, tal vez un poco de información acerca de estos. Siempre se considera una combustión completa.
¿Ok? O sea, si ustedes tal vez tienen una reacción de combustión incompleta, no pueden utilizar estos valores, sino que los determinan mediante la fórmula de con las entalpías de formación. Y lo otro, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas letras. Está la G o la L. ¿Esto qué significa? Esto es netamente para el agua. Eso me quiere decir, digamos, en este caso, para el acetileno está una G. Eso quiere decir que el agua sale en estado gaseoso. O que este valor de entalpía, ¿verdad? Es válido para cuando el agua está en estado gaseoso. Bueno, eso tal vez es algo que me olvidé mencionarles. En balance de energía, ¿verdad? Si bien, bueno, ya cuando vemos reacción, eh, si bien la reacción es importante, lo que es más importante es saber en qué estado está cada uno de los elementos. Porque dependiendo del estado, yo voy a tener diferentes valores de entalpía de formación. Incluso si nosotros aquí vemos al agua, vemos que tenemos un valor para cuando está en estado líquido y para cuando está en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces, obviamente, los valores de la entalpía de reacción van a ser diferentes. ¿Ok? Y eso también incluye este caso de entalpía de combustión. En este caso, para el acetileno, como está G, significa que el agua sale en estado gaseoso. Si fuera una L, significa que sale en estado líquido. ¿Ok? No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. ¿Ok? Y bueno, tal vez algo que es válido también agregar aquí es que si se dan cuenta, por lo general la mayoría de estos valores de entalpía son negativos y es que, bueno, las reacciones de combustión son reacciones altamente exotérmicas. Entonces estos valores obviamente tienen sentido. Entonces, bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta con respecto a esto, vamos a hacer los dos pequeños ejercicios. ¿Ok? Entonces, este que está aquí, este que está aquí, con este vamos a explicar un poco a qué se refiere la entalpía de reacción. Yo creo que tal vez en algún momento sí les mencioné. Ahora, cuando yo tengo un delta H, ¿verdad? Menos 804 kilojoule sobre mol, ¿verdad? Esta es la entalpía de reacción, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, yo aquí tengo un mol de CH4, 2 moles de O2, un mol de CO2, 2 moles de agua, o sea, de acuerdo a los coeficientes estequiométricos. Entonces, este mol, ¿a cuál corresponde? ¿Ok? Eso va a depender mucho del coeficiente estequiométrico. Si yo voy a verlo para el CH4, como el coeficiente estequiométrico es 1, significa que mi delta H va a ser menos 804 kilojoules por un mol de CH4. ¿Ok? Si yo lo voy a ver para el oxígeno, mi delta H va a ser menos 804 kilojoules sobre 2 moles de oxígeno. ¿Ok? Esto, ¿verdad? Siempre va a cambiar dependiendo del componente que yo vaya a analizar y obviamente de su coeficiente estequiométrico. ¿Ok? Entonces, digamos, este vendría a ser tal vez lo mismo, o sí, también válido para el CO2, porque el coeficiente es 1, ¿verdad? Y este para el agua. ¿Ok? Entonces, esta es una buena respuesta de opción múltiple. Bueno, ya saben que las que están marcadas son las verdaderas, pero bueno, vamos tal vez un poco a analizar. Primero, nosotros podemos observar que este valor de entalpía que está aquí es negativo. Entonces, eso quiere decir que es una reacción exotérmica, para como ya les mencioné, exotérmica, y calor va a ser liberado, no va a ser absorbido. ¿Ok? Entonces, bueno, ya esa que está aquí la podemos sacar por descarte, porque aquí se ha absorbido y no, al darse la reacción no se absorbe calor, sino que se libera calor. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, vamos a poner aquí A, C, D. Ya sabemos que la B falta. Vamos a hacer la A. Dice, yo tengo que reaccionar 4 moles de metano con 4 moles de oxígeno. Entonces yo tengo 4 moles de metano y 4 moles de oxígeno. Aunque si se dan cuenta no están en las mismas proporciones porque aquí las proporciones son 1-2. Entonces lo que yo tengo que hacer es determinar mi reactivo limitante. ¿Ok? Entonces, como yo hago? Tal vez yo voy a pasar estos 4 moles
de CH4, los voy a pasar a moles de O2, sería 1, 2, sería 8 moles de oxígeno. ¿Ok? Entonces, si yo comparo esto que está aquí, 4 moles con 8 moles de oxígeno, el que se va a acabar, o el número menor, es este que está aquí. Entonces, por lo tanto, los 4 moles de oxígeno son mi reactivo limitante. Esto que está aquí, ¿verdad? O este vendría a ser que, bueno, como su nombre lo dice, el que limita la reacción, entonces yo en base a ese determino cuánto va a ser el calor que voy a liberar en la reacción. Entonces, en este caso, ¿verdad? Mi delta H sabemos que es menos 804 en base al oxígeno, menos 804 kilojoules sobre 2 moles de oxígeno, ¿verdad? Y si yo tengo esos 4 moles de oxígeno, lo multiplico, 4 moles de oxígeno, ¿verdad? Van a ver que en sí yo voy a liberar menos 1608 kilojoules. ¿Ok? Entonces por eso este literal que está aquí es verdadero. No sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok, vamos a hacer entonces el B. Déjenme borrar. Bueno, voy a borrar todo. Ok, vamos a hacer el C y luego el D. Ok, entonces en el C me dice que yo tengo 34 gramos de metano. Yo sé que un mol de metano tiene déjenme revisar, 16, 16 moles, perdón, 16 gramos de metano. Ok, entonces esto me va a dar 2.125 moles de metano. ¿Ok? Entonces hago exactamente lo mismo. Yo sé que por cada mol, ¿verdad? De metano, un mol, se van a liberar 804 kilojoules. Entonces simplemente lo que es multiplicarlo por esos moles que reaccionan. Un ratito. Ok, y finalmente esto les va a dar entonces menos 1708.5 kilojoules. Ok, entonces si se dan cuenta, este valor no es, entonces esto también es falso. Ok, hasta ahorita tenemos verdadero, ya que hasta aquí ya sabemos que era falso, entonces, bueno, esto sabemos ya también que es verdadero, pero hay que verificar. Aunque bueno, esto tal vez se verifica un poco más fácil, porque ya me dice directamente que yo tengo 2 moles de agua, ¿verdad? Y de acuerdo con la estequiometría, en base al agua, menos 804 kilojoules, se van a liberar por 2 moles. Ok, de agua. Directamente ya por 2 moles de agua, entonces va a ser ese mismo valor de menos 804 kilojoules. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Bueno, creería que no. Entonces vamos a resolver el último ejercicio. Ok, entonces bueno, aquí en cambio tenemos dos reacciones. Mi reacción 1, mi reacción 2. Ok, bueno, tal vez aquí no me dan los estados, ¿verdad? De los productos, pero ya me dan las entalpías. Y es que yo necesito los estados
porque bueno, si tal vez no me los dieran, yo los tendría que sacar a partir de las entalpías de formación. Entonces ahí, como ya les digo, el estado es súper importante. Entonces, bueno, dice que una cámara de combustión, vamos a hacer acá el diagrama, se alimentan 100 kilomoles de oxígeno, ¿verdad? Tenemos en exceso, voy a poner aquí en exceso un 150%. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, no lo dice aquí, pero tiene que también entrar el etileno, C2H4, ¿ok? Y aquí, bueno, ya salen todos los productos, que en este caso sería, allá sería CO2, agua, CO2, agua, CO y oxígeno, ¿ok? Bueno, en este caso, como se tiene un porcentaje de exceso, ¿verdad? Nosotros podríamos asumir que todo el etileno que entra se consume. Y para eso, o sea, vamos a primero como que a plantear esta hipótesis y vamos a verificar en un análisis de grados de libertad. ¿Ok? Entonces aquí en el análisis de grados de libertad, ahorita solo lo vamos a hacer para la parte de materia, no para la parte de energía. Entonces, ¿cuántas vendrían a ser nuestras variables independientes? Vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Más 2, porque tenemos dos reacciones, vendrían a ser 8. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos balances de materia independientes yo puedo hacer? Puedo hacer 5. Uno para cada uno de estos componentes de salida y uno para el etileno también. 5. Eso quiere decir que yo necesito solo 3 datos. Entonces tengo dato de flujo, sí, 100 kilomoles. Tengo algún dato de alguna composición independiente, no tengo, 0. ¿Tengo algún dato de reacción? Sí, tengo 2. ¿Cuáles son esos? El porcentaje de exceso, y yo sé que eso que está aquí, que el 80% del etileno que ingresa se transforma en CO2. Entonces, si se dan cuenta, yo al sumar todo, me sale que tengo 0 grados de libertad. O sea, eso quiere decir que sí es correcto asumir que el etileno se convierte todo. O sea, que, voy a poner aquí tal vez, el R del C2H4 es del 100%. Ok, no sé si tal vez hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok, entonces bueno, me dice que calcula el calor liberado en kilowatts, pero eso tal vez es solo liberado por la reacción. Porque si se dan cuenta no tengo temperaturas, nada, entonces sería solo el calor liberado por la reacción. Entonces, primero hay que resolver el balance de materia. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que tenemos 100 kilomol de oxígeno y que esto entra en un exceso del 150%. Ok, acordémonos que el porcentaje de exceso es igual a la cantidad, voy a poner aquí 1, 2, 3. ¿Ok? Yo sé que va a ser la cantidad de oxígeno que se alimenta menos el oxígeno teórico requerido dividido por el oxígeno teórico requerido. Acordémonos que este valor del teórico requerido es la cantidad de oxígeno que se necesita para que todo el reactivo principal o alimentado pase por la primera reacción y se consuma en un 100%. Entonces yo con este oxígeno teórico requerido puedo sacar cuánto es mi etileno de entrada. ¿Ok? Porque bueno, en este caso yo ya tendría 150%, que directamente le voy a poner es 1.5. ¿Ok? Esto va a ser igual a 100
que son los kilomoles de alimentación, menos el oxígeno teórico requerido, dividido para el oxígeno teórico requerido. Ok, con esto, el oxígeno teórico requerido es entonces, ustedes incluso pueden verificar, es 40 kilomoles. ¿Ok? Entonces yo con este que está aquí, ¿verdad? Yo sé que este valor corresponde a la cantidad de oxígeno que es necesario para que el reactivo principal, o sea, el etileno, pase por la primera reacción. Solo la primera. Entonces, con los coeficientes estequiométricos de la primera, yo hallo cuánto es ese C2H4 alimentado. ¿Ok? Sería el oxígeno teórico requerido. ¿Verdad? Aquí sería el coeficiente, aquí es 3, acá es 1. Esto me va a dar entonces 13.3 moles de CH4, perdón, C2H4. Y esto es lo que se alimenta. ¿Ok? No sé si chicos hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok, tal vez asumiré que no. Ahora, disculpen, en este ejercicio como tal no es necesario resolver todo el balance de materia. ¿Ok? Porque acordémonos que estos valores de entalpía de reacción dependen de cualquiera de uno de los reactivos. Entonces yo simplemente necesito saber cuánto del etileno se fue por aquí y cuánto del etileno se fue por acá. ¿Ok? Vamos a poner acá. Yo sé que alimentados al proceso, ¿verdad? Son 13.3 moles de C2H4, ¿verdad? Un dato que me da el ejercicio es que el 80% del etileno que se ingresa se transforma en CO2. O sea que el C2H4 que pasa por reacción 1, ¿verdad? Para transformarse en CO2, es el 0.80 del que se alimenta. Por lo tanto, el C2H4 que pasa por reacción 2 va a ser la diferencia, porque ya determinamos que todo el etileno reacciona. ¿Ok? Así entonces, esto que está aquí, este 80%, tendría a ser 10.667 kilomoles. Sí, kilomol por segundo. Bueno, kilomol. Y aquí sería 2.667 kilomoles. Ok, entonces yo que ya tengo esto, ya puedo determinar cuánto es todo el calor liberado. ¿Ok? Vamos a poner aquí que mi delta H1 es perdón, aquí es kilomoles también. Es menos 1410 kilojoule sobre mol. Y acá es H2 es menos 845 kilojoule sobre mol. ¿Ok? Ahora, como en las dos reacciones, el etileno, el coeficiente es 1, o sea, esto vendría a ser por 1 mol de C2H4, acá también 1 mol de C2H4. Entonces simplemente yo sé que el delta H liberado va a ser entonces 10.667 kilomoles, que es el etileno que pasa por la reacción 1, por, bueno, un kilomol es 1000 moles, ¿verdad? Y esto lo multiplico por la entalpía de la reacción 1, menos kilojoule sobre mol, mol de C2H4.
¿Ok? Así, esto ya me queda en kilojoules. Esto que está aquí, le voy a sumar, ¿verdad? Lo de la otra reacción. Sería 2.667. Bueno, tal vez este que está aquí es por segundo. Este que está aquí es segundo, este que está aquí es segundo. Ok. Será 2.667 kilomoles sobre segundo. Lo mismo. Tengo que pasar a moles primero porque estas entalpías de reacción están en unidades, están en moles. Y estos flujos están en kilomoles. Mol, 1 kilomol. O sea, con esto por acá, menos 845 kilojoule sobre mol de C2H4. Esto con esto, ya. Y así, ¿verdad? El delta H liberado, ¿ok? Me va a quedar en unidades de kilojoule sobre segundo, que esto también es un kilowatt, que es lo que son las unidades que me piden. Ok, entonces vamos a calcular. Sería 10.667 por 1000 por menos 1410 más 2.667 por 1000 por menos 845. Entonces finalmente aquí saldría menos 17, 29, 40, 85 kilowatts. Este vendría a ser el valor de liberado, ¿ok? Por estas reacciones de, bueno, combustión completa y combustión incompleta. No sé, chicos, si hasta ahí alguien tenga alguna pregunta. Ok, bueno, eso mira, tal vez que no tienen preguntas. Y bueno, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Déjenme dejar de grabar.